Bienvenidos al curso de JavaScript y hoy nos toca funciones y vamos a hacer una calculadora, pero esta vez usando funciones. Así lo llevamos a la práctica para que sea mucho más entretenido y mucho más fácil de entender. Bueno, como de costumbre nos vamos al editor de código. Ahora fíjense que acá yo como siempre creé el index, el CSS y el JavaScript. O sea, tres archivos, ¿no? Uno en formato HTML o lenguaje HTML, uno en formato CSS o usando el lenguaje CSS y aquí tenemos el JavaScript. ¿Cómo hacemos una función? Bueno, muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es primero colocamos la palabra reservada function, luego colocamos paréntesis, como ven acá, y acá colocamos el nombre de la función. Luego vean que comienza con llaves y termina con llaves. Entonces, por lo tanto, este sería el nombre de la función, que obviamente le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Luego, lo que está entre paréntesis, vean que acá yo coloqué dos variables entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis vendría siendo los parámetros de la función. Ya lo van a comprender ahorita la práctica y también lo voy a explicar. Ahora, fíjense que el cuerpo de la función, así como por ejemplo el if o el ciclo for, el cuerpo de la función comienza con llaves y termina con llaves. Lo que esté aquí adentro se va a ejecutar cuando yo llame a la función. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros lancemos este código al navegador, esta parte de acá no se va a ejecutar, sino que el navegador lo va a guardar en memoria. O sea, esta función de acá, lo que hace el navegador es que, la crea y la guarda en memoria para que cuando yo la llame, se ejecute, Entonces fíjense que por ejemplo esta línea 7, 8, 9 y 10 no se va a ejecutar sino cuando yo la llame, o sea, esto va a quedar guardado en memoria, Ahora fíjense que la función sumar simplemente lo que está haciendo es sumar estas dos variables. Ahora, ¿qué sucede? Yo esas variables se las voy a pasar como argumento. Aquí tenemos los parámetros, que sería esta parte de acá. Y cuando yo coloque los argumentos van a venir y se van a guardar en estas dos variables. Ahora, ¿a qué me refiero? Fíjense que acá abajo, que lo habíamos visto en el video anterior, teníamos la sentencia switch, pero fíjense que yo estoy agarrando, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que quepa. Fíjense que yo estoy agarrando primer número y segundo número y se lo estoy pasando a la función, Ahora, ¿cómo sería eso? Bueno, fíjense que acá primer número se lo estoy pasando acá a primer número y segundo número se lo estoy pasando acá en el parámetro que en el segundo parámetro, perdón. Entonces tenemos primer parámetro, que sería este, y el segundo parámetro, que sería este. Fíjense que está separado con una coma. Ahora fíjense que al momento de yo llamarla o invocar a la función, simplemente coloco sumar, o sea, el nombre de la función, que sería sumar, y coloco entre paréntesis los parámetros. Ahora, muy importante, vean que acá el usuario guardó, que lo vimos en el video anterior, el usuario guardó acá en la variable primer número lo que haya colocado y luego acá en la variable segundo número se va a guardar lo que el usuario haya colocado, ¿no? Con el prompt, que sería la ventanita emergente. Ahora, fíjense que acá cuando yo llamo a la función sumar, le estoy pasando primer número y segundo número. Entonces, claro, eso se va a venir para acá y se va a guardar acá, primer número y segundo número. Supongamos que el usuario colocó 7 y 7, entonces claro, primer número va a valer 7 y segundo número va a valer 7. Luego se va a ejecutar esta función y ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a sumar 7 más 7, sería 14, se guarda en suma y luego, muy importante, la función retorna lo que yo diga o entrega. Esta palabra return o entregar, bueno, return significa retornar, pero lo que quiere decir en este caso es que va a entregar lo que yo coloque acá. En este caso está entregando la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo llame a esta función sumar, ella me va a entregar, o sea, obviamente va a ejecutar primero esta parte, pero me va a entregar la suma. Entonces, claro, 7 más 7, 14, se guarda en suma y me está entregando 14. Ahora, cuando yo venga para acá, al momento de yo invocarla o llamar a la función, claro, me va a entregar 14, que sería 7 más 7, 14. Se va a guardar en la variable resultado y finalmente la voy a imprimir en un console log. Hice lo mismo con restar y multiplicar. Simplemente acá primero estoy declarando
la variable resta. Y luego fíjense que acá, obviamente, esta función que se llama restar, lo que va a hacer es lo que esté adentro del cuerpo. Recuerden que el cuerpo comienza con llaves y termina con llaves. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, sencillamente está restando primer número menos segundo número, luego se guarda en la variable resta y finalmente entrega o retorna la resta. Esta palabra retorna es como confundir porque es como volver a hacer el código de nuevo o volver a ejecutar el código de nuevo. Entonces yo prefiero decir entrega, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está entregando? La variable resta, ¿ok? Es lo que nos va a entregar esa función. Hay funciones que entregan y hay otras que no. Depende de lo que estemos haciendo. En este caso, esta está entregando la variable resta. Ahora, fíjense que es muy sencillo. Si nos vamos por acá, acá la tenemos. Fíjense que yo al momento de invocarla o llamarla es cuando se va a ejecutar. Entonces, claro, aquí le estoy pasando primer número y segundo número. Que recuerden, es lo que haya guardado aquí el usuario. Supongamos que el usuario acá colocó 9. Ok, se guarda acá. Luego aquí colocó 9 de 9. Colocó 9 de nuevo y se guarda acá en la variable segundo número. Entonces, claro, cuando vamos acá a la función restar, suponiendo que él colocó R, obviamente, ¿no? Acá en este prompt colocó R. Entonces pregunta, en caso de que sea R o R mayúscula, vamos acá y invocamos o llamamos la función restar. Entonces, claro, yo le estoy pasando primer número y segundo número, esas dos variables, ¿no? Que serían 9 y 9. Entonces, bueno, si me voy para acá a la función restar, sería 9 menos 9 es 0, 0 se va a guardar en la variable resta y luego esta función finalmente me entrega la variable resta, que en este caso contiene el valor 0, ¿no? Y luego, obviamente, ese 0 se va a guardar en la variable resultado y acá en el console log lo vamos a mostrar. Luego vendría el break, que ya lo vimos en el video anterior. Recuerden que para aprender a correr, primero hay que aprender a caminar. Vean los videos anteriores primero. Entonces, bueno, venimos acá al break, que recuerden que es para yo salir de la sentencia switch, o para que salga de la sentencia switch, y luego se van a ejecutar estas líneas que serían 66 y 68, que es para mostrar el resultado, pero en el body. Esto también lo hemos visto en videos anteriores. Ahora, como les digo, yo hice lo mismo con multiplicar y dividir. Fíjense que acá dividir simplemente primero declaré creé la variable cociente y luego le estoy pasando lo que el usuario haya colocado, ¿no? Que sería primer número, segundo número. Y sencillamente estoy dividiendo 9 entre 3 sería 3. Ese 3 se va a guardar acá en cociente y finalmente la función me va a entregar el cociente, ¿no? Ahora fíjense que acá el nombre de las variables que yo estoy colocando acá no tiene ninguna importancia. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Luego acá, aquí lo tenemos. Fíjense que suponiendo que acá el usuario colocó D para dividir, obviamente, ¿no? Que sería esta parte de acá. Si el usuario colocó D, eso se va a guardar aquí en operación, ya retomando también lo que vimos en el video anterior. Entonces, claro, cuando yo vengo para acá, para el switch extrae el valor de la variable operación, que en este caso sería D, suponiendo que el usuario colocó D, la letra D, ¿no? Entonces, claro, él viene para acá, pregunta, en caso sea S, se va a ejecutar esto, en caso sea R, se va a ejecutar esto. Y luego cuando llega para acá dice, en caso sea D minúscula o D mayúscula, se va a ejecutar esta parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en esta parte de acá? Que de hecho lo vamos a corregir porque faltó. Sería llamar a la variable dividir, ¿no? Entonces, ok, simplemente colocamos el nombre de la función para invocarla o llamarla, para que así se ejecute la función. Entonces, fíjense que yo estoy colocando el nombre de la función, que sería dividir, y luego entre paréntesis le estoy pasando los argumentos o los parámetros, más precisamente los argumentos. Entonces fíjense que al momento de yo llamar una función, a esta parte de acá se le llama argumentos, y al momento de yo crear la función, a esta parte de acá se le llaman parámetros, ¿ok? Entonces, claro, supongamos que el usuario colocó 10 y 5, ¿no? Entonces, ok, sería 10 entre 5, porque claro, aquí en la función dividir yo estoy colocando primer número entre segundo número, o sea, o primer número sobre segundo número. Entonces sería 10 entre 5, sería 2, y ese 2 se va a guardar acá en la variable cociente. Luego
me va a entregar el cociente, y fíjense que si me voy para acá abajo, obviamente lo que entrega esta función dividir, en este caso sería 2, porque 10 entre 5, 2, se va a guardar en la variable resultado y finalmente la voy a mostrar en un console log. Luego vendría el break para salirnos, para que salga, ¿no?, del bucle, perdón, de la sentencia switch, y luego nos venimos para acá y lo mostramos en el body o en la parte visible de nuestra aplicación, ¿no? Como de costumbre, vamos a agarrar el index que está vinculado con el CSS y el JavaScript, lo lanzamos al navegador. Y fíjense que ahí vamos a sacar la consola, ya me está preguntando, bienvenido a la calculadora con ventanita emergente, le decimos OK, y me dice, coloca el primer número, ok, vamos a suponer 15, le decimos OK, coloca el segundo número, vamos a suponer 3, sería 5, 3 por 5, 15, le decimos OK, entonces vamos a decirle dividir, o sea, colocamos OK, y fíjense que ahí me está dando 5. Claro, 3 por 5, 15. 15 entre 3, 5. Ahora fíjense que acá, como les digo, primero, cuando nosotros lanzamos el código al navegador, ¿qué es lo que hace el navegador? Él crea esta función sumar, la va a crear, vamos a ponerlo un poco más grande. Ok, se crea la variable suma, luego, o se declara, ¿no?, la variable suma. Luego, él va a guardar esta función en memoria, pero no se va a ejecutar, sino cuando yo la llame, ¿ok? En este caso estamos con la función dividir, entonces ok, esta función dividir se crea y se guarda en la memoria del navegador, pero no se va a ejecutar sino cuando yo la llame. Entonces, claro, aquí el usuario colocó, vamos a suponer 15, acá colocó 3, eso se guarda en la variable primer número y segundo número. Luego aquí en el prompt, en este prompt, supongamos que colocó D, se guarda acá en la variable operación. Entonces fíjense, claro, él va a venir para acá y dice, en caso de que sea D minúscula o D mayúscula, venimos para acá. Se va a ejecutar esta parte de acá, ¿no? Fíjense que también tenemos dos puntos en la parte, ¿no? En la parte que, o sea, con los dos puntos termina la condición que sería esta parte de acá, ¿no? En caso de que sea D minúscula o D mayúscula, se va a ejecutar esto de acá. Ahora, fíjense que acá es cuando yo estoy llamando a la función. Entonces, claro, en esta parte de acá es cuando se va a ejecutar la función. Entonces, bueno, en este caso sería 15 entre 3, sería 5, claro, porque 3 por 5, 15. Entonces, esta función dividir me entrega el cociente, que sería el resultado de la división, y que en este caso sería 5, y ese 5 se va a guardar acá en la variable resultado. Luego, finalmente, lo muestro en un console log, por eso lo estábamos viendo aquí en la consola, fíjense acá, que lo estábamos viendo acá en la consola, también nos está diciendo que es la línea 60, porque claro, el console log, fíjense que está en la línea 60. Luego vendría el break para salirnos de la sentencia switch y bueno, finalmente se ejecutan estas líneas que sería 66 y 68, que lo muestra en el body. Así lo estamos llevando a la práctica, ¿no?, para que sea mucho más fácil de entender y que ustedes lo puedan usar para hacer una aplicación web. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a guardar los cambios y lanzamos el código al navegador de nuevo. Ok, nos está diciendo bienvenido a la calculadora con ventanita emergente. Recuerden que estamos en esta parte de acá, línea 34, le decimos ok, vamos a suponer 20 por 5, que sería 100, entonces ok, le decimos ok, segundo número 5, le decimos ok, y le vamos a decir que lo multiplique, entonces le decimos m, le decimos ok, y ahí me está dando 100. Recuerden que si lo hace con decimales también va a funcionar. Vamos a darle un refresh, vamos a suponer que vamos a tener esto 15.3, le decimos ok, el segundo número sería por ejemplo 5.3, le decimos ok y le vamos a decir m para multiplicar, le decimos se preocupen por esto porque esto lo vamos a estar usando cada vez que hagamos una aplicación web, o cada vez que estemos, o mejor dicho, en casi todos los videos vamos a estar viendo funciones, así que no se preocupen por eso. También yo voy a dejar este código en la descripción del video para que así ustedes no lo tengan que copiar, sino que simplemente ustedes van a la descripción del video y van a encontrar todo el código, ¿ok? Ya cuando son códigos un poco largos como este, que ya está quedando un poco largo, yo lo que hago es que en la descripción del video de YouTube, obviamente, yo coloco el código, ¿ok? Solamente ustedes van a presionar un enlace que yo dejo ahí y los va a llevar
a una aplicación web donde está este código. Ustedes simplemente lo que van a hacer es copiar y pegar y ya lo pueden copiar en el editor de código que estén usando, por ejemplo Visual Studio Code. Ahora bien, ya por último, esto de importar, fíjense que es muy importante cuando nosotros tenemos códigos que son muy largos. Yo por ejemplo acá, esta parte de acá no la van a entender, pero es para que ustedes vean cuál es el primer uso que se le da a las funciones. Cuando son códigos muy largos o muy complicados, uno los encapsula o uno los guarda dentro de una función. Esto también tiene que ver con el tema del encapsulamiento. Encapsular vendría siendo simplemente guardar el código dentro de una estructura. Fíjense que acá yo estoy usando la función que se llama ajustar imagen, pero fíjense que adentro de la función ajustar imagen tenemos otra función que se llama cambiar tamaño, ¿ok? Y fíjense que también a su vez la función cambiar tamaño, cuando yo la llamo, ella llama a la función cambiar tamaño para que así se esté repitiendo en un bucle. O sea, vendría siendo acá una especie de bucle, ¿ok? Ahora, esta parte de acá no la van a entender sencillamente, bueno, porque no lo hemos visto, pero lo estoy colocando sencillamente para que ustedes vean que cuando son códigos muy largos es mejor colocarlo por separado, porque a la hora de uno encontrar un error va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, si nuestra aplicación tiene un error, lo que nosotros hacemos es que, por ejemplo, ok, el error está en tal archivo, lo vamos a buscar en ese archivo, pero si nosotros tuviésemos todos los códigos en un solo archivo, sería muy complicado conseguir el error, ¿ok? Esto también tiene que ver con la parte de optimización de código. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo hago? Fíjense que acá, finalmente, ajustar imagen, cuando yo la llamo, ella está llamando todo esto de acá. Porque claro, vean que la función ajustar imagen adentro contiene todo este código, ¿ok? Entonces vean que la función ajustar imagen comienza acá, termina acá y dentro tiene todo este código de acá, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo en el otro archivo yo le digo, mira, importar, le paso la ruta relativa, en este caso recuerden que está ruta absoluta y ruta relativa. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo le digo, mira, importar esto de acá. De esa forma, esta función de acá, yo la puedo llamar en este otro archivo de JavaScript. Por ejemplo, la puedo colocar acá. Fíjense que no me da error, porque claro, al momento de yo importar este archivo que se llama scriptexemplo.js, es como si yo tuviese todo este código, como si lo tuviese en esta parte de acá, ¿ok? Es como si lo hubiese metido acá. Pero como les digo, lo recomendable es hacerlo por separado, siempre separar, ¿no? O modularizar el código. Esto también tiene que ver con la parte de modularizar, o sea, dividir nuestro código en varios módulos, cosa que si el código está fallando, para nosotros conseguir un error sea muy sencillo, ¿ok? Esta es una práctica muy recomendada y bueno, es la forma como se trabaja. Como les digo, ahorita no se complican con eso lo vamos a ver cuando estemos en otros videos, pero simplemente para que sepan para qué se usan las funciones, ¿ok? Y bueno, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.